Hola y bienvenidos a un nuevo Victoria. Hace poco grabé para el amigo Dani un podcast sobre los castrati y me hizo añorar los años de conservatorio. A ver, me he criado en un conservatorio desde los 10 años que iba por las tardes, en un conservatorio allí en mi pueblo, en Retinto. Bueno, no iba a Retinto, iba al pueblo del lado, Nerva, que me llevaba mi madre, hasta que terminé la carrera. En el superior pues fueron más de 13 años, conviviendo con gente y disfrutando del conservatorio. Luego la vida me llevó a la docencia, al magisterio musical, del cual estoy muy contento y muy orgulloso, pero uno nunca deja de recordar pues todas las clases y todas las materias que recibió, y una de ellas fueron 4 cursos de canto gregoriano que di en su momento con don Herminio, porque así le decíamos don Herminio. En fin, ¿por qué estoy contando esto? Pues porque hoy estamos aquí para hablar de música en la Alta Edad Media. ¿Por qué la Alta Edad Media? Pues porque es un periodo, como cualquier otro, para dividir, ¿verdad? La Edad Media, Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media, en fin, hay diferentes épocas, diferentes periodos. Creo que hasta la Alta Edad Media es importante la música cristiana, que ya veremos que vamos a hablar de música cristiana porque no nos queda otra, y ahora veremos por qué. Y, como digo, pues aquellas clases con don Herminio, pues me enseñaron a ver que esa Edad Media oscura y lúgubre que nos han vendido algunos escritores, casi todos renacentistas, es decir, los que vivieron a partir de la Edad Media, pues no era tal como nos la venden, ¿verdad? Ya sabéis que aquí en Casus Belli, en Victoria, pues nos gusta romper un montón de mitos. Así que nada, vamos a hablar de la historia de la música medieval, occidental o de la Alta Edad Media. Y bueno, como lo he dicho antes, tiene que ser música cristiana, música de la liturgia cristiana. Aunque en este periodo de tiempo debía haber existido música profana, oye, nadie lo va a negar, seguramente hubiera un montón de músicos que animaran fiestas y demás. El problema es que no se ha conservado nada. Y si tú no conservas nada, no puedes decir cómo era, ¿vale? Por cierto, si alguna vez alguien nos dice así es como sonaba la música en Grecia, así es como sonaba la música en Roma, desconfiad. Desconfiad porque, entre otras cosas, no conservamos partitura, bueno, sí conservamos partituras, pero no conservamos algo tan básico como esta nota sonaba así, ¿vale? Si esta nota sonaba así, o el instrumento sonaba asá, ¿vale? Muchas veces te dicen, no, es que se cantaba así. Yo tengo muchos profesores que me decían, ni de coña, ¿vale? Está muy bien para vender discos, está muy bien para hacer películas, pero no podemos decir a ciencia cierta esto significa esto. Es como entrar en una cueva del Paleolítico, ver un montón de pinturas y decir, sí, esto lo que quiere decir no es aquello otro. Bueno, vale, pues esto usted lo dirá y estamos todos muy con esto. Bueno, perdonad esta pequeña digresión de 3 minutos. Como digo, vamos a hablar de este periodo, y lo que nos queda sí que está escrito, y es que son los cantos de la Iglesia. Todos estos cantos, ya los veremos, estaban destinados a usarse ¿dónde? En los ritos y en los cultos, es decir, en lo que toda la vida se ha conocido como liturgia de la Iglesia cristiana. Su historia, por tanto, forma parte de la historia de la liturgia, es decir, la liturgia y la música cristiana, o la música de la Alta Edad Media, pues van intrínsecamente mezcladas, ¿vale? Y vamos a hablar de muchos conceptos litúrgicos, que algunos los conoceréis y otros no, y oye, a mí también me sorprendió, siempre cuento la anécdota, y perdóname otra pequeña referencia, que esos 4 años estuvo conmigo una muy buena amiga de Amelva. Era una estudiante de conservatorio que venía de Cuba, la pobre perdidísima, porque de liturgia no tenía ni idea, ni de tiempos litúrgicos, ni nada. En fin, hubo que enseñarle un poquito la diferencia entre Cuaresma, Navidad o Natividad, lo que era el miércoles de ceniza, etcétera, etcétera. Bueno, vale, eso quizás lo explicaremos un poquillo, pero muy por encima. Bueno, vamos a recorrer brevemente esta historia y una vez terminemos este podcast, ponemos para el siguiente, pues nos animamos un poco pues con el canto gregoriano, aunque para él siempre recomendaré el gran podcast que está haciendo mi amigo íntimo, profesor, gran Joaquín, en Gregorio de la Paloma. Bueno, ¿qué sabemos hasta el 300 después de Cristo? Bueno, vamos a hablar un poquito de historia y vamos a hablar del cristianismo, que como sabemos surgió, es una rama de la religión judía, y los primeros cristianos asistían no solo a los cultos, a la sinagoga, sino que también a sus propias asambleas privadas. Por ello, no debe sorprendernos que la nueva secta conservara muchas características de la liturgia judía, adoptándolo en lo necesario para conformar la nueva religión. Vamos a ver algunos conceptos, veremos algunos conceptos más adelante sobre estas cuestiones del culto judío.
Desde el punto de vista musical, los préstamos más importantes de la sinagoga fueron los cantos de la lectura de la Biblia y el canto solista de los salmos. Poco que hayáis ido a misa, sabéis lo que estoy diciendo, con la respuesta, ¿verdad?, de la asamblea o del pueblo, ¿vale? Asamblea, sinónimo de pueblo que está allí en misa. Recordaremos que incluso la última cena, si no lo recordáis, se celebró en el contexto de una comida ceremonial judía, y en el errado ritual que observa la Pascua hebrea encontramos elementos que se van a transformar, que se van a vivir en la ceremonia de la comunión cristiana, ¿vale? En Palestina, la liturgia del primer cristianismo continuó celebrándose en arameo, que es, por si no sabéis, la lengua propia de Jesús. Cuando los apóstoles comenzaron a llevar la religión a tierras más lejanas, adoptaron el idioma que todo el mundo hablaba en aquella región del mundo, que era el griego, el idioma internacional, digamos, la lengua vehicular de aquella época, que también estaba el latín, pero el griego era más común en aquella zona. Incluso en Roma, el griego siguió siendo la lengua litúrgica de la Iglesia durante los 3 primeros siglos de su existencia. Así, por algún tiempo, el cristianismo gozó de una unidad lingüística que, por cierto, nunca ha vuelto a recuperar. 2 tipos de ceremonias religiosas se desarrollaron muy rápidamente en la joven iglesia y fueron comunes a todos los grupos cristianos. La reactualización de la última cena, es decir, la celebración de la comunión o la Eucaristía, todo esto está sonando, ¿verdad? Y más tarde se convertiría en la misa occidental y las reuniones dedicadas al canto de los salmos, lectura de las escrituras y oraciones. Este último sería con el tiempo lo que se conocería como el conjunto de los oficios o las horas canónicas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.